Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, profe. Bien. Bueno, empezamos. Hoy seguimos con, ¿cuántos tenemos? ¿12? ¿Cuántos están conectados? Dieciocho somos, profe. Bueno, hoy tuve más éxito que el sábado pasado. Seguimos con los supuestos de responsabilidades especiales. Hoy vamos a ver accidentes de tránsito, y al final de la clase vamos a ver algunos lineamientos de la responsabilidad del armador, de la ley de la navegación y, si nos queda tiempo, algunos aspectos del daño nuclear y del daño en el código aeronáutico. Bien. Vamos a empezar con un tema que tiene sus aristas, que es el tema de los accidentes de tránsito. Dentro de estos supuestos de responsabilidad especial que regula el código, vamos a encontrar que se refiere a accidente de tránsito en el artículo 1769. Artículo 1769 que remite, ¿sí?, a los artículos referidos a la responsabilidad derivada de la intervención de cosas, ¿sí? En 1769 dice: los artículos referidos a la responsabilidad derivada de la intervención de cosas se aplican a los daños causados por la circulación de vehículos, ¿sí? Entonces, el Código Civil y Comercial prevé una regulación específica para el supuesto de accidentes de tránsito, disponiendo expresamente la aplicación del régimen de la responsabilidad objetiva por riesgo o vicio de la cosa, ¿sí? Hay una remisión a la responsabilidad del artículo 1757. Acá. Ay, perdón, profesor. ¿Le puedo pedir si vuelve atrás un minuto hasta... Vuelvo para allá. A ver. Se me cortó justo. Sencillo. El Código Civil y Comercial prevé acá una regulación específica para el supuesto de accidentes de tránsito. Y lo hace con una remisión expresa a la aplicación de la responsabilidad objetiva por el riesgo o vicio de las cosas, ¿sí? Hay una remisión a la responsabilidad al régimen del 1757 que ustedes ya estudiaron, ¿sí? Pizarro hace una crítica a este sistema diciendo que no comprende a las actividades riesgosas, ¿sí? Y creo que todos podemos llegar a coincidir que es indudable que la conducción de un vehículo, el tráfico, la circulación de un automotor es una actividad riesgosa, ¿sí? Nadie puede dudar de eso. Basta ver, digamos, las estadísticas de nuestro país, ni hablar de nuestra ciudad. Estadísticas que por otro lado son llevadas por lo general por asociaciones particulares, no por el Estado. Más allá de la Ley Nacional de Tránsito que vemos, los organismos que crea, los organismos de coordinación, etcétera, lo cierto es que los concretos, las estadísticas más fieles tenemos por lo general de asociaciones particulares, como esa asociación famosa, Luchemos por la Vida. ¿Bien? Tengan en cuenta, por ejemplo, en nuestro departamento judicial, hay una gran cantidad de juicios de conocimientos derivados de el reclamo por daños y perjuicios, por el uso de automotores. Es decir, dentro de, ustedes saben, en el fuero civil y comercial, hay un fuero que tal vez comprenda más materias, ¿sí? Dentro de todos los restantes fueros, están, ¿sí?, los reclamos, los procesos de conocimiento, ¿sí? Y dentro de esos procesos de conocimiento, la gran mayoría, ¿sí?, yo me animo a decir que el 60% de los daños, de los procesos de conocimiento, ¿sí?, tienen o reconocen un reclamo de daños y perjuicios por el uso de automotores, por accidentes de tránsito, ¿sí? No hay que perder de vista una cosa para ver la gravedad de esto. Hay que tener en cuenta la gravedad de las consecuencias que traen estos accidentes, en lo individual, en lo familiar, en lo social, en lo económico, en la economía individual de una familia, de una persona, ¿sí?, y en la economía en general, ¿sí? Deténganse a pensar un minuto nada más
cuando en un accidente de tránsito una persona, sea que iba conduciendo o como tercero transportado, o sea un peatón, ¿sí? Pero en un accidente de tránsito se produce lesiones graves, ¿sí? A una persona que las afectan seriamente, ¿sí? Esas lesiones lo afectan en su esfera individual, también en su esfera familiar. Es decir, la familia, cuando tiene una persona que está seriamente dañada como consecuencia de un accidente de tránsito, ¿sí? Sufre, la afecta, le cambia el ritmo de vida, ¿sí? Y si quiere salimos esta cuestión o la proyección de los efectos lo sacamos del individuo de su esfera familiar y lo trasladamos a la sociedad, ¿sí? Vamos a ver que el sistema de salud se resiente. Es decir, la gran cantidad de daños y perjuicios que se generan, ¿sí? De daños, vamos a limitarnos ahora a los daños personales, ¿sí? Que generan los accidentes de tránsito, son absorbidas, en su gran mayoría, son absorbidas, ¿sí? Por el sistema de salud público. Sistema de salud público que pagamos todos, ¿sí? Y si no es absorbido la atención de esas lesiones por el sistema de salud público, es absorbido por el sistema de salud privado, ¿sí? Que de una u otra forma termina pagándolo también la sociedad, ¿sí? A mayor siniestralidad, a mayor lesiones, mayor prestaciones médicas, y sí, y sube el precio de la prepaga, ¿sí? O de la obra social. Bien, entonces, hay que tener conciencia, ¿sí? De los efectos que provocan, ¿sí? Fíjense que creo que estadísticamente es una de las causas de muerte, ¿sí? Los accidentes de tránsito, una de las causas de muerte más altas en personas menores de 50 años, ¿sí? En nuestro país, lo cual es un disparate, ¿sí? Por eso insisto, basta para ver todas las carátulas de los procesos que tramitan en el Foro Civil y Comercial, y ustedes van a ver, la gran mayoría son, yo me animo a decir que un 60% de los procesos de conocimiento son procesos de daños y perjuicios, ¿sí? Daños y perjuicios, como me dije recién, proyectan sus efectos no solamente en la esfera privada, individual, ¿sí? De una persona de su núcleo familiar, alterando el ritmo de vida, sino también en los recursos económicos que el Estado destina para cosas y para daños eh, que son totalmente evitables. ¿Sí? En la mayoría de los casos son evitables. ¿Sí? Yo no sé si alguno vio, voy a hacer un paréntesis acá, un video de hace 25 minutos de la costa de Mar del Plata de la madrugada. Es impresionante. Ya llegamos a un nivel, no sé a qué hora fue, en plena luz del día, no voy a entrar en calificativos, pero ni lo puedo calificar como un individuo filmándose o filmando con otro, que nos matamos, corriendo picadas o corriendo por la costa y termina estrolado contra un paredón que también pagamos todos, ¿sí? El Anoche a las 5 de 26 la puerto, mañana fue eso, profe. ¿a qué hora fue? A las 5 de la mañana. 5 de la mañana. Es insólito. Pero también es insólito, esto llama a reflexión a todos, ¿sí? La ausencia de control estatal, ¿sí? La ausencia de control estatal. Todo lo que vimos en Mar del Plata, sabemos que desde hace 4 meses, creo, 4 meses a la fecha, ¿cuántos accidentes de tránsito en esa esquina, en esa zona, en esos 300 metros de costa, ustedes tomaron conocimiento en las noticias? ¿Cuántos? Mínimo 4, 5, hasta inclusive uno que se fue de trompa a las piedras, ¿sí? Y sí, pues pusieron unos conitos, algo más, perfecto, yo no sé de la gestión, no me dedico a eso, no soy ingeniero, y no puedo planificar y ver si las medidas de seguridad estáticas sirven para evitar eso, ¿sí? O para que la gente disminuya la velocidad. De hecho, si estaban hechas, hoy no sirvió. Pero lo que voy, más allá de eso, hay cosas que se pueden prevenir. Yo me pongo a imaginar por un segundo nada más si un peatón está caminando por la vereda en ese momento, lo que sucede, ¿sí? Entonces, esto también
no solamente la conciencia social que hay que tener del respeto de las normas de tránsito, pero también, ¿sí?, hay que tener un Estado presente, ¿sí? Estado presente que no es solamente dejar un patrullero estacionado y que los policías se pongan a ver el celular, ¿sí? Hay que ser más proactivos, ¿sí? Y fundamentalmente, ¿sí?, ser proactivos en orden a la educación vial, ¿sí? Hay muchísimas normas de tránsito que se desconocen. Es cierto, si alguno se toma el trabajo de leer una o dos o tres leyes de tránsito, son interminables, ¿sí? Pero me parece que hay que hacer una campaña de educación en orden a las normas, las esenciales, las fundamentales. Eso tiene que ir también con una campaña de concientización, ¿sí?, de esto, de los daños, ¿sí?, de las lesiones que sufre la gente en los accidentes de tránsito. Pero fundamentalmente también tiene que ir acompañado de educación, prevención y presencia de la autoridad estatal para evitar este tipo de accidentes, ¿sí? Hay muchas cosas que son evitables. Eso es lo que genera más indignación, ¿sí? Volviendo a las normas que involucran la responsabilidad, la responsabilidad por accidente de tránsito. ¿Sí? En materia de responsabilidad de accidente de tránsito, las normas del Código Civil y Comercial las tenemos que complementar y estudiar también, ver o aplicar, cuando toca resolver algún caso, aplicar en un todo con las normas que establecen la Ley Nacional de Tránsito, ¿sí?, la Ley 24.449. Ley Nacional de Tránsito que ustedes recuerdan que cada jurisdicción, es decir, cada provincia regula o dicta su propia ley de tránsito. En algunas provincias van a encontrar hasta artículos que llaman la atención, pero que responden en definitiva a la idiosincrasia o a las particularidades que presenta esa provincia. Y entonces es imposible tal vez tener una ley provincial, perdón, una ley nacional o una ley general que abarque a todo el territorio de la provincia con una uniformidad. Pero esto es lo que trató de hacer la ley 24.446. ¿Sí? Esta ley nacional de tránsito establece algunas cuestiones troncales, ¿sí?, e invita, en el artículo 91, invitó a las provincias a adherirse, ¿sí?, a esa ley nacional de tránsito. Pues bien, la provincia de Buenos Aires, ¿sí?, se adhirió a ese régimen, ¿sí?, en la ley 13.927. Más allá que adhiere y tiene en su articulado otras disposiciones que no están comprendidas en la ley 24.449. ¿Sí? En líneas generales, en la ley de tránsito ustedes se pueden imaginar que regulan distintas situaciones como los máximos de velocidades permitidas, los mínimos de velocidades permitidas. Por ejemplo, en una autopista no se puede ir a 10 kilómetros por hora en una autopista. Prioridad de paso, cuestión que vamos a ver hoy en la clase. ¿Cuándo se tiene esa prioridad de paso? ¿Cuándo se pierde esa prioridad de paso? La autoridad de aplicación. ¿Bien? También qué requisitos tiene que tener un auto para circular, qué requisitos tiene que tener una motocicleta para circular, hace algunas que otras definiciones, ¿sí? Estas leyes de tránsito lo que tienen por finalidad es reglamentar que la circulación vehicular en distintas jurisdicciones, ¿sí? Pero tengan en cuenta esto, no puede modificar el sistema de responsabilidad de la legislación de fondo, que es nuestro Código Civil y Comercial. Si las leyes de tránsito tienen un gran valor en cuanto asignan conductas, ¿sí?, que deben guiar los automovilistas, ¿sí?, incluso también los peatones, ¿sí?, y también prescriben sanciones frente a la inobservancia de esas conductas, ¿sí?, que son infracciones administrativas, las famosas multas. En alguna oportunidad, como vamos a ver al final, llevan presunciones, ¿sí?, expresamente establecidas por la ley, ¿sí?, y otras generan pautas de conductas que llevan tal vez a los jueces a establecer determinadas presunciones, en las presunciones judiciales, las OMINIS, ¿sí?, que llevan a tal vez a analizar, o mejor dicho, a resolver un caso en base a lo que establece el Código Civil, lo que establece, ¿sí?, la ley de tránsito, las presunciones que de ahí emanan y a veces las presunciones judiciales. ¿Bien? La Ley Nacional de Tránsito regula lo que es el uso de la vía pública y es
aplicable a la circulación de personas, animales, vehículos terrestres en esta vía pública, a actividades vinculadas con el transporte, todo lo que es vehículos, las personas, también prevé el tema de las concesiones viales, lo que es la estructura vial, hace referencia al medio ambiente, lo que vimos en la clase pasada, ¿sí? En todo lo que tenga que ver con las causas del tránsito. Y deja excluido, esto ténganlo en cuenta, del ámbito de esta ley, lo que es la cuestión del transporte por ferrocarril. ¿Bien? Fíjense ustedes que ni el Código Civil y Comercial, ¿sí? Ni el decreto que vamos a ver, el 5582 del año 58, que es el que estableció el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, y su modificación posterior, de la, creo que ley 21.172, definen qué es un automotor, ¿sí? Ahora, la ley de tránsito sí define qué es un vehículo automotor. ¿Bien? Y establece que vehículo automotor, automotor es todo vehículo, ¿sí?, de más de 2 ruedas que tiene motor y tiene tracción propia, ¿sí? Esto está definido en el artículo 5. ¿Bien? A la vez esa ley, ¿sí?, en el artículo 64, define el accidente de tránsito, ¿sí?, como todo hecho todo 64. Se considera accidente de tránsito todo hecho que produzca un daño a personas o cosas como consecuencia, ¿sí?, de la circulación, ¿sí? Este artículo, ¿sí?, prevé también una serie de presunciones y establece una responsabilidad que después vamos a ver. ¿Bien? Ingresando al régimen de la responsabilidad derivada de estos accidentes, ¿sí?, y que como todo daño derivado del riesgo o vicio de la cosa, tiene una responsabilidad con un factor de atribución de situación objetiva, de donde las eximentes, ¿sí?, genéricamente están descritas como, ¿se acuerdan?, causa ajena, y específicamente, ¿cuáles son? Hecho o culpa de la víctima, el hecho de un tercero por el cual el dueño del gobierno no deba responder, ¿sí?, que debe reunir los caracteres del caso fortuito del 1731, la utilización de la cosa contra la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián, lo que establece el 1758 infine. Y, por supuesto, que no estaba mencionado, es el caso fortuito o fuerza mayor. Bien. Este sistema, ¿sí?, ustedes lo vieron cuando analizaron el 1757, cuando vieron los daños por el riesgo vicio de la cosa. Bien, con lo cual hay conceptos que ya no vamos a volver. Bien, y doy por sabido. Lo que sí voy a hacer una referencia particular en orden al caso fortuito, fuerza mayor, ¿sí?, en orden a los accidentes de tránsito. Recuerden que en el ámbito de la responsabilidad extracontractual, sí, acá estamos en la responsabilidad extracontractual, el caso fortuito eximía al sindicado como responsable, ¿sí?, porque hace obsta la configuración del indispensable vínculo de causalidad que hay entre la conducta del sujeto y el daño. No hay relación de causalidad. Aquí el daño no aparece como resultado de la acción de un sujeto, ¿sí?, sino de un evento ajeno, del caso fortuito. Recuerden que el concepto de caso fortuito nos remite a una cuestión de evento, ¿sí? Y no me voy a detener en las características o los caracteres que debe reunir ese evento, porque lo vieron en obligaciones, ¿sí? Simplemente me voy a detener en el último, ¿sí? ¿Se acuerdan? Esas características eran que era imprevisible, inevitable, actual, ¿sí?, y es ajeno al presunto responsable y al deudor. En su caso es extraño al riesgo, en este caso digo, perdón, es extraño al riesgo o vicio de la cosa, ¿sí?, de la cosa que genera el daño. Vamos al caso del automotor, ¿sí? Para que el caso fortuito, ¿sí?, pueda liberar al deudor, ¿sí?, tiene que, más de estas características que mencioné, previsible, inevitable, actual, ¿sí?, tiene que ser ajeno al riesgo o vicio del auto. ¿Y esto en qué se traduce? Le voy a dar un ejemplo, a ver si lo ven en forma clara.
Supongamos que una persona viene conduciendo por la costa, ¿sí? No vamos a hablar del sujeto que conducía hoy. Viene conduciendo por la costa, se le rompen los frenos, ¿sí? Va a frenar, no lo puede hacer porque se le rompe el sistema de frenos y choca, ¿sí?, al auto que estaba adelante. O tal vez a un peatón que estaba cruzando por la senda peatonal, ¿sí? Ahí no hay un caso fortuito, porque ese evento, la ruptura de los frenos, es propia, no es ajena, no es externa a la cosa riesgosa, al auto, ¿sí? Usted va a decir, pero es imprevisible, yo no puedo evitar que se me rompan los frenos. Podemos discutir eso, pero eso no interesa. Lo que estamos planteando es que ese evento, rotura de frenos en este caso, ¿sí?, no es extraño a el riesgo o vicio de esa cosa, ¿sí? Lo mismo que cuando van circulando y se desprende una rueda, porque estaba mal ajustada, porque se rompió, lo que sea. La rueda va girando, va rodando y le pega o en el techo de un auto con suerte o en la cabeza de un peatón y lo mata, ¿sí? Ahí no hay, ¿sí? Ahí no hay un evento que sea extraño al riesgo o vicio de la cosa. Al contrario, es una cosa riesgosa que está insertada en la sociedad, ¿sí?, que circula, ¿eh? Y es una cosa riesgosa que potencialmente genera de daño, ¿sí? Y ese evento, ¿sí?, es propio del riesgo o vicio de la cosa. Bien, de esta manera, ¿sí?, a la víctima del accidente de tránsito le basta probar, ¿sí?, cuando vimos los eximentes que mencioné recién, hecho culpa de la víctima, hecho culpa de un tercero por el cual no deba responder con la característica del caso fortuito, la utilización en contra de la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián y el caso fortuito. Y entonces, a la víctima del accidente lo único, ¿sí?, que le corresponde probar es simplemente probar el contacto con el automotor, que es la cosa riesgosa, ¿sí?, y los daños. ¿Bien? ¿Sí? A la víctima simplemente le basta, por este sistema de responsabilidad, 1757, 1758, lo que le basta probar es el contacto con el automotor, ¿sí?, la cosa riesgosa, y los daños. ¿Bien? Es decir, en el caso de un choque donde una persona circula con su auto y atropella un peatón que estaba cruzando, al peatón le basta probar el contacto con la cosa riesgosa y que ese contacto generó los daños. ¿Bien? Probado esto, lo que va a corresponder al dueño guardián de la cosa, ¿sí?, para liberarse de responsabilidad son las eximentes que mencioné recién. Esas eximentes, culpa o hecho de la víctima, culpa o hecho de un tercero por el cual no deba responder para practicar el daño fortuito, la utilización de la cosa en contra de la voluntad expresa o presunta del dueño guardián y el caso fortuito, ¿sí?, eso es lo que va a tener que demostrar. ¿Qué es lo que va a permitir romper el nexo causal? ¿Sí? Adecuado, ese nexo de causalidad adecuado que debe existir, ¿sí?, entre el daño y el hecho. Pues bien, esos eximentes, limitadas por cierto, son los que van a permitir liberarse de responsabilidad porque afecta el nexo de causalidad. Bien, lo que va a demostrar es que ese hecho no obedeció, ¿sí?, no obedeció, sino no obedeció solamente, o obedeció, perdón, exclusivamente a el riesgo, el hecho de un tercero, ¿sí?, o el hecho de la propia víctima. Bien. Este es un sistema simple. Fíjense, a la víctima prueba el contacto y los daños y le incumbe al dueño guardián de la cosa riesgosa, ¿sí?, en este caso el auto, demostrar los eximentes, ¿sí? Que les digo una cosa, en el juicio no es fácil a veces demostrar ese eximente, ¿sí?, los eximentes. El hecho o culpa de la víctima, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces es muy difícil reconstruir con
con cierta precisión cómo fueron los hechos del accidente de tránsito. De hecho, por esto que funciona este sistema de responsabilidad objetiva, ¿sí? Lo que hace es facilitarle a la víctima, ¿sí? Al sujeto dañado, ¿sí? El reclamo, ¿bien? Más allá de la cuestión axiológica, con fundamento en esa cuestión axiológica que ustedes ya estudiaron cuando era el factor objetivo de responsabilidad. ¿Bien? ¿Y es carga de quién? Del dueño guardián de ese automotor, demostrar en el caso concreto, demostrarle al juez, ¿sí? Que ese accidente obedeció por el hecho de la víctima. Mire, señor juez, yo venía circulando bien en mi auto, venía a 20 kilómetros, etc. Y yo respetaba todas las normas de tránsito. Bueno, señor, acá no le estamos jugando su conducta, si usted manejaba mal o bien. ¿Sí? Usted atropelló a un peatón, punto. Porque el sistema objetivo de responsabilidad prescinde de ese análisis de la culpa, de la culpa, perdón, del dañador. ¿Sí? Prescinde, es responsable con prescindencia de toda investigación respecto de la culpa. Ahora sí entra a jugar en los eximentes, evaluar la conducta de la víctima. Y bueno, después vamos a ver, el peatón se tiró arriba del capó del auto. ¿Sí? Salió entre dos autos. En medio de la calle, estaba oscuro, estaba vestido de negro y se tiró arriba de mi auto. Culpa de la víctima. ¿Bien? Pero como insisto, probar el contacto y los daños no es algo demasiado difícil en un proceso. Sí es difícil probar, ¿sí?, la culpa de la víctima en muchos casos. ¿Bien? Y recuerden ustedes que en materia de eximente de responsabilidad, la apreciación que hace el juez es estricta en orden a si está configurado o no, si está debidamente probado. ¿Bien? Este es un sistema simple, les decía, y que ya rige desde el 1113 del Código Civil, con la reforma de la 7711. ¿Bien? Vamos a ir ahora a la legitimación pasiva, ¿sí? A la legitimación pasiva, que cómo se configura, o cómo es la legitimación pasiva, quiénes son los legitimados pasivos en los accidentes de tránsito. En 1757 establece toda persona, ¿sí?, toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de la cosa. Insisto, repito, es una responsabilidad de tipo objetiva, donde no son más los eximentes que los que mencioné recién. ¿Sí? El 1758 establece sujetos responsables. El dueño y el guardián son responsables concurrentes del daño causado por las cosas. Se considera guardián a quien ejerce por sí o por terceros el uso y la dirección y el control de la cosa, o quien tiene provecho de ella. ¿Sí? O quien obtiene, perdón, un provecho de ella. El dueño y guardián no responden si prueban que la cosa fue usada en contra de su voluntad expresa o presunta. Esto es una de las causales de liberación que vimos. ¿Bien? Entonces, vamos a ver que en el caso del automotor responden el dueño y el guardián. O el dueño o el guardián, es decir, en forma concurrente, es decir, la víctima, el legitimado activo, ¿sí?, va a poder demandar al dueño y al guardián, ¿sí?, o va a poder elegir directamente demandar solamente al dueño, o tal vez decide demandar al guardián. ¿Bien? ¿Está claro? Bien. Esto, ¿sí?, en materia de automotor tiene una particularidad, ¿sí?, que nos lleva a indagar bien cómo es, ¿sí?, quién es el dueño del automotor. ¿Sí? ¿Dueño del automotor es el que maneja? ¿Sí? No, no necesariamente. Bien. Recuerden que nosotros estudiamos en obligaciones cómo, ¿sí?, se escribe, cómo se adquiere el derecho de radio dominio respecto de un automotor. Bien. Repaso brevemente, más allá de lo que ustedes van a estudiar toda la cuestión registral, ¿sí?, y de la buena fe, etcétera, en derechos reales, ¿sí? Pero ustedes vieron en obligaciones el régimen jurídico del automotor, regulado por ese decreto viejísimo del año 58, 55, 82, ¿sí? que imponía un sistema de registración constitutiva del derecho real de dominio sobre el automotor. Dueño es quien está registrado en el registro de la propiedad automotor, registro de la propiedad nacional del automotor, como dueño. ¿Sí? Bien.
en el registro de propiedad automotor, cada auto, que ustedes lo conocen individualizado por la patente, ¿sí? Cada auto tiene un legajo, ¿sí? Ese legajo de ese auto está radicado en un registro determinado de la propiedad automotor. En Mar del Plata creo que hay 11 registros, ¿sí? Y tiene un legajo. Ese legajo tiene toda la vida del auto en orden a su descripción original, sus distintas transferencias, etc. Pues bien, quien figure inscrito como dueño en ese registro es el dueño del auto. ¿Bien? Recuerden que vimos que es una inscripción constitutiva. ¿Sí? Yo puedo tener un boleto de compraventa del auto, puedo tener la posesión del auto, pero no soy dueño. ¿Sí? Puedo ser guardián en ese caso. Si el dueño me dio la posesión de ese automotor, ¿sí? Me dio los papeles para circular, o una autorización, o tal vez la cédula verde, mientras no esté vencida, puedo circular con esa cédula verde, yo voy a ser guardián de ese automotor. ¿Bien? Pero no voy a ser dueño. ¿Bien? Esto es importante. Fíjense lo que dice el artículo 1 del decreto 5582. La transmisión del dominio de los automotores deberá formalizarse por instrumento público o privado y solo producirá efectos entre las partes, no frente a terceros. Entre las partes, obviamente, por supuesto, con respecto a terceros también, desde la fecha de suscripción en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor. Recuerden que en materia de inmueble, en inscripción, ¿sí? no era constitutiva, eran los efectos de la oponibilidad de los terceros. Bueno, acá la inscripción surte efectos entre partes y frente a terceros, por supuesto. ¿Bien? Entonces, dejando de lado cuestiones registrales, vamos a ver entonces que para la víctima de un accidente de tránsito, ¿sí? Esto es una ventaja. ¿Por qué? Lo único que tiene que saber es el auto que lo atropelló. ¿Sí? O si es una colisión entre dos automotores, saber el dominio, la placa, la patente del auto que lo atropelló. Y conocer, ¿sí? El dueño, el titular registral, es un trámite sencillo. Se pide mediante un formulario al registro de la propiedad automotor, se pide un informe sobre quién es el dueño de ese auto. ¿Sí? Y ahí llegamos fácil, la víctima, ¿sí? del accidente de tránsito llega fácil, al menos a un legitimado pasivo, que es el dueño. El otro será el guardián. A veces, y hasta acá no había problemas, el dueño es la misma persona que ejerce la guarda. ¿Sí? Si tengo mi auto, lo uso yo, ¿sí? Yo tengo la guarda de ese auto. Ahí no habría problema. ¿Sí? Este principio, ¿sí? Es plenamente concordante con el 1757 y el 1158, ¿sí? De la primera parte del artículo 27, que establece que hasta artículo 27, texto según ley 22.977. Hasta tanto se inscriba la transferencia, el transmitente será civilmente responsable por los daños y perjuicios que se produzcan con el automotor en su carácter de dueño de la casa. Este principio, le decía, es plenamente concordante con el 1757 y 1758. 1758 en lo pertinente cuando se refiere a la responsabilidad del dueño. Bien, entonces, decía que el Código Civil es concordante con este artículo 27, el decreto ley 6582, que establece hasta que se inscriba la transferencia, ¿sí? Acá ya estamos en el supuesto donde ese auto se vende, ¿sí? Se quiere transferir, celebran un boleto de compraventa, ¿sí? El titular registral con el nuevo adquirente. Bien, hasta tanto esa transferencia, ¿sí? no se inscriba en el registro en los términos del artículo 1 de este decreto, ¿sí? es civilmente responsable por los daños y perjuicios, ¿sí? que ese automotor produzca, ¿sí? quien figura como dueño en el registro. Y usted va a decir, hey, pero yo hice una escritura pública, yo firmé el 08, yo hice un boleto de compraventa con firma certificada, y frente a 10 testigos le entregué
la posesión del auto. ¿Sí? Pues bien, esta es la regla. ¿Sí? Sigue siendo dueño quien figura como dueño, es dueño, mejor dicho, quien figura como dueño en el registro de la propiedad automotor. Bien, y si usted lo vendió y no hizo la transferencia, va a ser responsable. ¿Sí? Hasta acá no hay problema. Y como dijimos, esta norma entra en armonía con el 1757 y 1758. ¿Sí? Y es concordante, obviamente, con esta responsabilidad del dueño que establece el Código Civil Comercial. Ahora, la cuestión se complica cuando la realidad de ese automotor, ¿sí?, no refleja la realidad registral. ¿Qué es esto? Es decir, cuando se vende ese auto, ¿sí?, y no se hace la transferencia. Se vende el auto, se entrega el auto, ¿sí?, pero no se inscribe esa transferencia, no se inscribe en el registro esa operación de venta. ¿Sí? Acá ya tengo una disociación entre lo que es la realidad de ese automotor, ¿sí?, y la realidad registral. A los fines de la ley, ¿sí?, y de toda la sociedad, es que el dueño va a seguir siendo esa persona, ¿sí?, el que figura inscrito en el registro. ¿Bien? Por más que lo haya vendido, por un boleto de compraventa, por lo que sea, ¿sí?, con firma certificada, se hayan hecho un instrumento público, por una escribanía, una escritura pública, no importa. ¿Sí? Y entregó la posesión. Dueño, para la ley y para toda la ciudad, es el que figura en el registro. ¿Bien? Entonces, por más que lo haya vendido, ¿sí?, va a ser responsable. ¿Bien? Profesor, Entonces, sí. perdón, ¿y qué validez tiene la denuncia de venta que se hace? Ya llegamos a eso. Bueno. Como se ve que los argentinos somos bastante informales en lo que es en la materia de transferencia de automotores, no nos debe gustar el régimen de inscripción constitutiva, ¿sí? Es cierto que se realizan innumerables operaciones, ¿sí?, de compraventa de automotores que no se inscriben en el registro. ¿Bien? Y genera, obviamente, el compromiso patrimonial de esa persona que ya se desprendió del auto, que no sabe qué hace el nuevo, digamos, mal llamado propietario, ¿sí?, o a quien él se lo transfirió, el adquirente sin transferencia, ¿sí?, que tal vez se la volvió a transferir a otro sujeto. ¿Sí? Y ahí ve comprometido su patrimonio, porque frente a toda la sociedad, frente al tercero, él es responsable. ¿Bien? La ley permite una válvula de escape y eximirlo de responsabilidad con esta famosa denuncia de venta. ¿Sí? Una denuncia de venta que prevé ese artículo 27, en la segunda parte, en la reforma introducida, creo que en la ley, no me acuerdo si es, 22.177. ¿Sí? Con esa denuncia de venta se libera de responsabilidad al titular registral. Primera aclaración que quiero hacer acá. Esto no es una excepción al régimen general de la inscripción constitutiva que siente el artículo 1. Dueño sigue siendo el que está inscrito en el registro de la propiedad inmueble. Automotor. ¿Sí? Algunos han entendido que la posibilidad de hacer esta denuncia de venta implicaría, ¿sí?, que es una excepción a este régimen en general que sienta el artículo primero. Bien. Le voy a leer la segunda parte del artículo 27. Dice, vimos que la regla es que el que está inscrito responde. Bien. No obstante, si con anterioridad al hecho que motiva su responsabilidad el transmitente hubiera comunicado al registro que hizo tradición del automotor, se reputará que el adquirente, o quienes de este último hubieran recibido el uso, la tenencia o la posición de aquel, revisten con relación al transmitente el carácter de terceros por quien él no debe responder, y que el automotor fue usado contra su voluntad. Bien, acá después viene un sistema que la denuncia de venta implica la revocación de la autorización para circular, ¿sí?, y pasado determinado tiempo, el secuestro del automotor. Secuestro que nunca se hace. ¿Sí? El registro nacional de automotor está plagado de denuncias de ventas y creo que no se hizo ni uno ni dos secuestros. Bien. Ahora, esto es evidente que esta denuncia de venta nació como consecuencia, digamos, de esto que le decía yo, de la gran informalidad que hay en materia de transferencia de automotores.
y a la par también de un exponencial crecimiento del parque automotor. ¿Sí? Así como en Argentina crece la población, también crecen los autos. ¿Sí? No hay un buen sistema de sacar de circulación autos. ¿Sí? Bueno, ni hablar el estado del parque automotor en la República Argentina. ¿Sí? Uno no se da cuenta porque vive acá, pero cuando empieza a ver películas extranjeras o por ahí tiene la suerte de viajar al extranjero y ver los autos, el ojo como que se acostumbra y cuando vuelve es un shock, ¿no? Todo eso forma parte de esta problemática de los accidentes de tránsito. ¿Bien? Y hay muchas ventas, decía, ventas de automotores que no terminan en esa inscripción que exige la ley. De manera que si el comprador, repito, no inscribe esa transmisión, esa transferencia, el titular, ¿sí? El titular transmitente, es responsable, pero puede liberarse de esa responsabilidad efectuando una simple denuncia de venta. ¿Sí? Denuncia de venta que tengan en cuenta que opera, ¿sí? Tiene efecto a partir de su realización en el registro y para el futuro. ¿Sí? Nosotros vemos muchas veces en los juicios de daños y perjuicios, cuando demandan al titular registral, el titular registral dice, pero yo ese auto lo vendí hace 15 años. No exagero, no exagero. Ese auto yo lo vendí hace 15 años y traen una denuncia de venta de fecha posterior a la notificación de la demanda. Si tuvo 15 años para hacer la denuncia de venta, si es que realmente ese auto lo vendió hace 15 años. ¿Sí? Pero vienen al juicio con la denuncia de venta hecha con fecha posterior a la notificación de la demanda. ¿Sí? Basta con que sea posterior, ¿sí? al hecho, al accidente de tránsito que generó esa responsabilidad que ya no le sirve. No le sirve. ¿Sí? Entonces, el sistema queda así. Responde el titular registral, dueño del automotor de esa cosa riesgosa, salvo que hubiera realizado la denuncia de venta. ¿Sí? Ojo, en un primer momento no se le permitía al dueño, la jurisprudencia no le permitía al dueño acreditar en juicio que él transmitió el auto, ¿sí? Se desprendió de ese auto, ¿sí? Lo vendió y que había entregado la posibilidad a un tercero. ¿Sí? La jurisprudencia era muy restrictiva en líneas generales y decía, mire, si usted tiene una vía, que es la denuncia de venta, ¿sí? No puede venir al juicio a alegarme que vendió el auto, por más que me lo quiera probar o por más que lo pruebe. ¿Sí? Usted se exonera solamente si hace la denuncia, ¿sí? Ante el registro de la propiedad automotora, la denuncia de venta. ¿Sí? Había un gran universo de personas que transmitían un auto, ¿sí? No lo inscribían, esa transferencia, se desentendían y no cobraban dimensión que estaban transmitiendo una cosa riesgosa. Y al que no escribir su transferencia, luego comprometen todo su patrimonio. Esto fue mitigado por la Corte Suprema de Justicia de Nación en el año 2002, creo, 2002, en la causa Camargo contra Provincia de San Luis. ¿Sí? Esta imposibilidad que la jurisprudencia le daba a quien vendió efectivamente un auto, pero seguía figurando como titular registral, pero no había hecho la transferencia, esa imposibilidad, esa puerta que le cerraba la jurisprudencia, le decía, no, solamente te liberás de la responsabilidad si me traes la denuncia de venta realizada, denuncia que tenía que ser de fecha anterior al hecho. ¿Bien? Entonces, la Corte en Camargo con provincia de San Luis, ¿sí? En consonancia un poco con un plenario anterior que había dictado la Cámara Nacional Civil de Capital Federal, analiza la cuestión de la falta de la misión de denuncia de venta con la finalidad de beneficiar, ¿sí? Al transmitente que no hizo, ¿sí? Al titular registral transmitente que no hizo esa inscripción. ¿Sí? Se pone un poco en la piel de ese transmitente que es titular registral y que por no haber hecho la denuncia de venta es responsable, ¿sí? Por los daños y perjuicios que generó, ¿sí? Un accidente donde intervino esa cosa riesgosa. ¿Sí? La Corte entiende que la finalidad es proteger al vendedor frente
a una omisión negligente del comprador para efectuar esa transferencia, para inscribir esa transferencia de dominio, ¿sí? Y hace una argumentación que tiene su lógica, ¿sí? Pero que también es criticada en cuanto a la solución final. Y la Corte dice, si la ley misma exonera de responsabilidad a quien hace una denuncia unilateral, ¿sí? Porque la denuncia de venta es simplemente un formulario que dice vendí a fulano de tal, domicilio tal, etcétera, en fecha tal, y se registra eso en el legajo del automotor. Entonces, la Corte dice, si la ley exonera de responsabilidad, libera de responsabilidad, quien con una simple manifestación unilateral o denuncia unilateral, cuya sinceridad nadie verifica, ¿sí? Y lo libera de responsabilidad, no habría que privar de ese mismo efecto, es decir, la liberación de la responsabilidad, a quien en un proceso demuestra efectivamente que se encuentra en idéntica situación, es decir, que vendió el auto y entregó la posesión. Es decir, que ya no dispone del vehículo por haberlo enajenado, y hallarse el automotor todavía a nombre suyo, ¿sí? ¿Se entiende lo que dice la Corte? La Corte dice, si le damos validez para liberar de responsabilidad a una simple denuncia de venta que se hace en un registro, denuncia que nadie comprueba que sea cierta, ¿sí? Con más razón se lo tenemos que dar, ¿sí? Aquel que en un juicio, con el contralor de la contraparte, logra demostrarle al juez que sí se desprendió, que sí vendió ese automotor y que se desprendió de la posesión de ese automotor, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí, ¿Sí? ¿y esa jurisprudencia hoy en día es la que rige o es una...? No, esa jurisprudencia es hoy la que se aplica mayoritariamente. Ahora, lo que se aplica es, lo que abre la puerta es a dar la posibilidad en un juicio, ¿sí? A demostrar a quien figura como titular registral, ¿sí? A demostrar que transfirió ese automotor, ¿bien? No, sin que haya hecho la denuncia de venta. Lo que cambia es a veces los matices y los recaudos que se exigen, ¿sí? Alguna jurisprudencia existe, bueno, es prueba contundente, es decir, el auto estaba asegurado lo saca por prueba de indicios, lo admite por prueba de indicios, el auto estaba asegurado por otra persona, tiene multas en otra localidad donde el titular registral no vive, etcétera. Hay que ser riguroso en la apreciación de estas circunstancias de la venta, me refiero a la transferencia, de la entrega de la posesión y la venta de ese automotor, porque estamos hablando de una eximente de responsabilidad. Como todo eximente debe ser analizada con cierta rigurosidad. La materia de doctrina lo que exige es por lo menos, ni hablar si tenemos una copia del 08 con firma certificada, ¿sí? Con firma certificada, obviamente, no firma certificada por el vendedor, también por el comprador, porque si no, ¿yo qué hago? Me hago certificado un 08 con mi firma que se lo vendo a fulano ni existe o ni se entera, lo guardo, lo tengo en mi casa y si choco algún día, presento en juicio, mire, yo tenía fecha certificada que yo lo vendí, no. La firma certificada de comprador, perdón, de vendedor y comprador. Bien, lo que hay es esa jurisprudencia está vigente, hay matices en orden a la rigurosidad de la prueba que se exige. En mi modo de ver, tiene que ser muy riguroso el análisis de esa prueba. Bien, y exigir, por ejemplo, instrumentos que tengan fecha cierta o prueba muy contundente. Bien. Otra cuestión. Puede ser que frente a un accidente de tránsito, alguna persona, como les dije recién, intenta liberarse de esta responsabilidad alegando una denuncia de venta, ¿sí? Pero puede ser que esa denuncia de venta sea insincera, ¿sí? Puede ser que esa denuncia o no tenga más, entre comillas, vigencia, si no refleje también la realidad de ese auto. En alguna oportunidad hemos visto una denuncia de venta que era sincera, como consecuencia de una operación que se hizo, y después esa operación
se resuelve por las partes por X circunstancias, ¿sí? Y ese auto vuelve, no se hizo la inscripción, por supuesto, no estamos hablando que no se hizo la inscripción, esa operación se vuelve atrás, el automotor vuelve a la posesión de quien es titular registral, o sea, acá hay una sincronicidad entre quien es titular registral y quien ahora detenta nuevamente esa posesión del auto, ¿sí? Y quedó asentada esa denuncia de venta hace 2 o 3 años en el registro. Bueno, en ese caso, frente a ese supuesto, si ese titular registral intenta hacer valer en juicio esa denuncia de venta para limitarse de responsabilidad, ¿sí? La parte actora va a poder demostrar, ¿sí? Va a poder demostrar que la insinceridad o la insinceridad, o mejor dicho, la falta de actualidad sería en este ejemplo de esa denuncia de venta, que simplemente quedó inscrita en el registro, pero que ya no refleja la realidad de ese automotor. ¿Sí? Vamos a ver, vimos recién lo que es la responsabilidad del titular registral, ¿sí? Y vamos a ver ahora que en 1758 habla de una responsabilidad concurrente entre el dueño, ¿sí? Entre el dueño y el guardián. El concepto de guardián ustedes ya lo han estudiado en las clases anteriores. Lo que voy a señalar acá nada más es que puede ser, para que vean la complejidad que a veces presentan los accidentes de tránsito en orden a la legitimación pasiva. Puede ser a veces que el automotor al momento del accidente sea conducido por su dueño, ¿sí? Porque es el titular registral, con lo cual el concepto de guardián acá mucho no nos interesa. A veces, salvo por el principio de eventualidad procesal, en la parte actora le imputa la condición de dueño y guardián al conductor por si le falla, por si le niegan la titularidad de ese auto en juicio, digamos que el demandado niega ser el dueño de ese auto y falla en la prueba el actor, cosa difícil porque es simplemente una prueba informativa del registro, aunque a veces sucede, ¿sí? Entonces demandan ad eventum como guardián. Pero sacando esa situación, puede ser en el momento del accidente, el automotor esté conducido por un tercero por el cual no deba responder, ¿sí? Esto es más o menos lo que se refiere en 1731 con el hecho de un tercero, ¿sí? Y dice, para eximirse de responsabilidad total o parcialmente, el hecho de un tercero por quien no deba responder, ¿se acuerdan? Debe reunir los caracteres del caso fortuito. Es decir, la ley excluye de responsabilidad al dueño y guardián cuando ha actuado un tercero por el cual ellos no deban responder, ¿sí? Y esa circunstancia, ese hecho del tercero, reúne los caracteres del caso fortuito. Lo que tienen que ver ustedes es que no todo tercero, ¿sí? No todo tercero, es decir, no todo tercero, es decir, no todo tercero, me refiero a no deudor, perdón, no dueño y no guardián, permite la operatividad de esta eximente. Solo el tercero por el cual no se deba responder, ¿sí? Esto quiere decir que no cualquier tercero excluye esta responsabilidad. Y si lo leo de otra forma, esto quiere decir que hay terceros, ¿sí? Por los cuales sí debo responder, sí debe responder el dueño o el guardián, ¿sí? Tal como sería el caso del dependiente, ¿sí? El dependiente que utiliza el automotor del principal en ocasión de sus funciones, ¿sí? Genera un daño, ¿sí? Ahí el auto lo está usando un tercero, pero no es un tercero por el cual él no deba responder. Él sí debe responder, el dueño, guardián, por ese dependiente. O tal vez por sí llegar a ser dependiente, entran en contacto con el auto, es decir, con la cosa riesgosa y la manejan por voluntad expresa o presunta del dueño o guardián. Por ejemplo, cuando se da en préstamo ocasional a un amigo, a un pariente para que vaya a hacer una compra o a llevar al hijo al colegio que se quedó sin auto, etc. ¿Sí? Todo aquel que se le facilita el auto en forma ocasional no son guardianes, ¿sí? Y por eso hacen responder al dueño o guardián, ¿sí? Más allá, obviamente, de su responsabilidad personal, ¿sí? Por el hecho propio, ¿sí? Pero no como
No, lo que estamos viendo acá, analizando acá, es que no todo tercero, ¿sí? Puede ser invocado como ese tercero por el cual no deba responder el dueño guardián. ¿Bien? Y entran aquí todos aquellos que usan, digamos, con la conformidad expresa o presunta del dueño o guardián. Este principio es suponer, por supuesto, que quien está usando el auto, es decir, lo que ocurre según el curso normal y ordinario de las cosas es que quien usa un auto, ¿sí? Lo está haciendo con conformidad expresa, ¿sí? O tácita del dueño guardián. ¿Bien? Y es importante a la hora de encarar el reclamo derivado de un accidente de tránsito, analizar bien esta cuestión de la legitimación. ¿Sí? La cuestión como decía, del dueño ya la vimos, ¿sí? Pero recuerden también que entra acá la figura del guardián, ¿sí? En base a esa responsabilidad concurrente con un factor objetivo. Lo que es guardián, esto que tiene el poder efectivo de vigilancia, gobierno y control sobre la cosa, etcétera, eso ya lo vieron las clases anteriores. ¿Sí? Esta responsabilidad, insisto, es del dueño y guardián, es conjunta, y se puede accionar contra uno, contra ambos a la vez. ¿Bien? Una cuestión que tenemos que ver es en esta complejidad de determinar a veces el legitimado pasivo, por eso es que antes de hacer un juicio de daños y perjuicios, y lo van a ver el día de mañana ustedes en el estudio, analicen bien el tema de legitimación pasiva. Y requiere a veces un mínimo estudio. A veces las cosas no son lo que parecen. ¿Sí? A veces aquel que se demuestra como dueño, se comporta como dueño del auto, sí, me chocaste, que no, mirá lo que me salió el auto bla, bla, por ahí no es el titular registral. ¿Sí? Voy a dar un ejemplo para analizar las distintas variables que puede haber. Ejemplo vamos a utilizar para que ustedes se ubiquen en la ciudad de Mar del Plata. ¿Sí? Por ejemplo, un ómnibus afectado al transporte público de pasajeros, ¿sí? Que hace, por ejemplo, el recorrido de la línea 511. Está al servicio ese ómnibus de la empresa Peralta Ramos. ¿Sí? Ese ómnibus, ¿sí? Está al servicio de la empresa Peralta Ramos. No es el titular registral de la empresa Peralta Ramos. El titular registral es, por ejemplo, ¿sí? En mi ejemplo que estoy poniendo, el titular registral es un particular, o por ejemplo otra empresa, la empresa Libertador Sociedad Anónima. ¿Sí? La empresa Libertador Sociedad Anónima tenía unos micros parados que estaban en buenas condiciones, la empresa, la línea 511 Peralta Ramos, tenía que reforzar su recorrido porque la municipalidad estaba constatando que tenía demoras y no llegaban, no cumplían los horarios y los recorridos y las frecuencias previstas, y le alquila, ¿sí? O le da un comodato, Libertador, le presta o le dan comodato, le alquila varios de esos micros. Uno de esos micros, ¿sí? Es conducido por un dependiente de la empresa Peralta Ramos, ¿sí? Y circulando por una avenida, atropella a un peatón. ¿Sí? Ese automotor, mejor dicho, esa empresa había contratado un seguro, la empresa Peralta Ramos había contratado un seguro de responsabilidad civil, ¿bien? En la Bernardino Rivadavia. Bien. Vamos a analizar los legitimados pasivos acá. El primer legitimado pasivo que nos sale, ¿cuál es? El más sencillo de todos. El propietario del auto. El dueño del auto, del automotor, la cosa riesgosa, en este caso un micro. El colectivo. El dueño, ¿sí? De ese colectivo, que es la empresa Libertador. ¿Sí? ¿El otro quién es? El guardián. ¿Quién es en este caso? La empresa Peralta Ramos. ¿Sí? Fíjense acá que yo tengo, ¿sí? Por un único daño, un mismo daño o hecho generador de responsabilidad, donde intervino una sola cosa riesgosa, ¿sí? Legitimado pasivo. Primero, ¿sí? Al dueño, el libertador. ¿Sí? En segundo, posibilidad tengo también, ¿sí? Que no se excluyen, por supuesto, se suman también, si quiere la víctima, a la empresa Peralta Ramos, que era el guardián, que hacía la guarda, ¿sí? De ese automotor. Bien. También tengo al conductor, que es dependiente de la empresa Peralta Ramos. Acá el conductor no tiene una responsabilidad objetiva, ¿sí? Aunque a veces estuvo discutido, pero en líneas generales se admite la solvencia de lo que él responde por el hecho propio,
¿sí? En ese caso él no es guardián, responde a título de culpa, ¿sí? Y su responsabilidad es concurrente con la del principal, creo que en 1753. ¿Sí? Entonces, fíjense, el abanico de legitimados que tenemos acá, que la víctima tiene acá, ¿sí? Y finalmente, ¿qué? En el municipio no, ¿no? No, el municipio no. No. Por la concesión, digo, algo de eso. No. Llegar en un accidente de tránsito a responsabilizar, a demandar a la municipalidad, ¿dónde está la falta de servicio? Cuestión que no sé si ya vieron con la doctora Raquel Pioletti o lo van a ver a la vega. No. Sí, no. No. Pero sí estamos dejando a alguien afuera todavía. No como demandado, sino como citado en garantía, ¿sí? ¿A quién? Al seguro. Seguro, a la compañía Bernardino de Rivadavia, ¿sí? Que la compañía, ¿sí? La compañía que la empresa Peralta Ramos había contratado para resguardarse, ¿sí? De los eventuales daños, resguardar su patrimonio, ¿sí? La indemnidad de su patrimonio por los eventuales daños que genere, ¿sí? ese micro. Bien. Fíjense una cosa, un detalle que no es menor acá. Cuando ustedes citen a una compañía de seguros, no tienen acción directa contra la compañía de seguros. Ah, ese micro tenía compañía de seguros. ¿Para qué? Me voy a meter a demandar al chofer, que seguramente es insolvente. Esta empresa sé que no es muy solvente, no paga, etcétera. Demando directamente a la sociedad de garantía, a la compañía de seguros. ¿Sí? No. En nuestro sistema no se puede, ¿sí? Demandar directamente a la sociedad de garantía. Tengo que demandar primero, ¿sí? Yo tengo que demandar al asegurado, ¿sí? Y ahí citar en garantía después a la compañía de seguros. Es muy probable también que lo haga el propio demandado para cubrirse eventualmente del pago de una sentencia si le sale adversa. ¿Sí? Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Si, por ejemplo, el titular haciendo la denuncia de venta se libera, ¿no? O sea, podría liberarse. Se lo vende a Juan Pérez. Juan Pérez lo vende a otro sin boleto de compraventa, nada. Si se produce algún choque, ¿son concurrentes la responsabilidad ahí? ¿De ellos dos? ¿De quién? Perdón, de Juan Pérez y de... No escuché lo último. ¿De quién? De los últimos dos, de las últimas dos cadenas tiene una venta absolutamente, tiene un negocio totalmente informal, porque conoce el primero, Claro. el titular registral, sigue siendo titular registral, pero, ¿sí? Tiene la denuncia Pero de venta. dentro de la denuncia de venta. Él queda afuera, ¿sí? Bien. La pregunta es si son concurrentes, no, porque no hay, a ver, si el otro entregó, ya se desprendió de la guarda, ¿sí? El primer comprador, no sé qué nombre, vamos a poner el 1, vamos, comprador Sí. 1, comprador 2, ¿sí? Así no nos perdemos. Comprador 1 ya trasladó la guarda del auto, ya no tiene ningún tipo de poder sobre ese auto. ¿Sí? El responsable va a ser el que ejerce en ese momento la guarda y que en ocasión de esa guarda ese auto generó ese daño. ¿Sí? No Bien. hay. O sea que en sucesivas ventas informales, demostrando que ya no sé guardián de la cosa, se exime de responsabilidad. Sí, a ver, fíjate vos lo siguiente. El primer comprador, el comprador 1, es decir, no puede hacer una denuncia de venta porque no es titular registral. Claro, Así claro. que porque para la ley sigue siendo dueño y responsable, el primer, digamos, el primer vendedor, ¿sí? El titular registral. ¿Sí? ¿Está? ¿Me seguís hasta ahí? Para la ley es responsable ese. Entonces, por el principio, por la publicidad que hay en el registro, vamos, la víctima del daño seguramente va a llegar, ¿sí? A ese sujeto. Bien, si es un poco diligente y pide un informe de dominio, va a ver quién es el dueño, pero también el informe de dominio va a ver que hay una denuncia de venta. Si la denuncia de venta es anterior a el hecho generador de la responsabilidad con esa cosa riesgosa, ¿sí? Va a decidir, si es medianamente piola, inteligente, va a decidir no demandarlo a eso. ¿Sí? Y va a buscar a quien tenía, así quien conducía en ese momento. Y le va a imputar seguramente a que conducía en ese momento, ¿sí? La condición de guardián de ese automotor.
¿Bien? ¿Me seguís? En el medio va a quedar colgado aquel que hizo el pase de mano. ¿Sí? ¿Está? ¿Sí? Perfecto. ¿Me seguís? Esto, ojo, ojo Matías, esto es entre la relación víctima, ¿sí? Y guardián, porque después hay que ver, ¿sí? Si ese guardián, en el plano, digamos, le puede hacer algún tipo de acción, ¿sí? Al anterior guardián, porque no sabemos en qué términos ellos contrataron esa transferencia, digamos, ese desplazamiento, esa venta informal de ese auto, ¿sí? O a la inversa, ¿bien? No sabemos eso. Eso ya no, a los fines nuestros no nos interesa, ¿sí? Pues no estamos hablando acá de acciones de regreso, no se confundan, porque no hay solidaridad, a mínimo, y no hay concurrencia. ¿Está claro? Bien. ¿Sí? Eh, ¿por dónde estamos? Más allá, les decía al principio de la clase, ¿sí? Les mencioné que hay una serie de presunciones de responsabilidad, atribuciones de responsabilidad, ¿sí? Que están previstas y que juegan junto con la responsabilidad del Código Civil. Fíjense que este sistema de responsabilidad objetiva, ¿sí? Donde la víctima tiene que probar el contacto y los daños, y el dueño o el guardián tiene que demostrar, ¿sí? Las causales, esas de justificación, la causa ajena. En paralelo existe en la legislación de tránsito, en la Ley Nacional de Tránsito, presunciones de responsabilidad, que también deben ser analizadas en el caso y también en forma conjunta con este sistema de responsabilidad. Por ejemplo, vamos a ver, que es uno de los más interesantes, es la Ley Nacional de Tránsito, en el artículo 64, ¿sí? En el artículo 64 establece presunciones, ¿sí? El artículo 64, luego de definir lo que es el accidente de tránsito, fíjense lo que le ha dicho recién, considera accidente de tránsito todo hecho que produzca daño en personas o cosas como consecuencia de la circulación, establece una presunción. Y dice, se presume responsable de un accidente que carecía de prioridad de paso o cometió una infracción relacionada con la causa del mismo, sin perjuicio de la responsabilidad que puede corresponder a los que, aún respetando las disposiciones, pudiendo haberlo evitado voluntariamente, se refiere al accidente, no lo hicieron. ¿Sí? ¿Esto qué es? Hay una presunción que establece la Ley Nacional de Tránsito, ¿sí? Que presume la responsabilidad en un accidente primero al que carecía de responsabilidad de paso, o también aquel que cometió una infracción de tránsito, como ahora vamos a ver, que se relaciona con la causa del accidente de tránsito, ¿sí? Con la causa, ¿sí? Que me vincula con esa relación de causalidad. Nos lleva al tema de la relación de causalidad. Bien, entonces, hay una presunción, ¿sí? De responsabilidad en un accidente de tránsito que incluye el artículo 64 de la Ley Nacional de Tránsito, la Ley 24.449, ¿sí? Que se la imputa al que carecía de prioridad de paso, ¿sí? O aquel que cometió una infracción relacionada con la causa del accidente. ¿Sí? Vamos a ver qué es esto. Les adelanto. Una infracción relacionada con la causa del accidente es, y bueno, como vamos a ver, aquel que va sin cinturón cinturón de seguridad, claro que tiene una infracción de tránsito, porque es obligatorio el cinturón de seguridad. Pero, ¿sí? La falta de cinturón de seguridad no es una infracción que remite a la causa del accidente. Dice, mire, el choque se generó porque él iba sin cinturón. No. La falta de cinturón, que es una sanción, que es una infracción que genera una sanción administrativa, puede eventualmente tener incidencia si aquel que iba sin cinturón de seguridad se rompe la trucha contra el parabrisas y reclama el arreglo de la nariz y de la frente, ¿sí? Pero no en la causación del mismo evento, del mismo choque, del choque propiamente dicho, ¿sí? El accidente.
sí puede tener vinculación con la extensión de la responsabilidad. ¿Bien? Fíjense, primera presunción de responsabilidad que establece la ley. Aquel que carecía de prioridad de paso. ¿Sí? Esto nos remite a qué es la prioridad de paso y cómo está regulada en la Ley Nacional de Tránsito. Esto está en el artículo 41. ¿Sí? El artículo 41 dice, fíjense, todo conductor debe ceder siempre el paso en las encrucijadas al que cruza desde su derecha. ¿Sí? Esta prioridad del que viene por derecha es absoluta. ¿Sí? Fíjense. Todo conductor debe ceder siempre el paso en las encrucijadas al que cruza desde su derecha. ¿Sí? Aquel que circulando, ¿sí? Aquel que circulando, ¿sí? Tiene un auto que se le presenta a su derecha, ¿sí? A su derecha, tiene que respetar la prioridad de paso y cederle el paso. ¿Sí? Si yo vengo circulando, ¿sí? Me encuentro en una boca calle, y me encuentro con que el tráfico viene desde la derecha y viene un auto desde la derecha, ¿sí? Yo tengo que dejarlo pasar, tengo que cederle el paso, porque él tiene prioridad. Me cambio de lugar, vengo por la otra calle yo, ¿sí? Vengo manejando, ¿sí? Hacia mi izquierda viene un auto, ¿sí? Yo tengo prioridad de paso, él debe cederme el paso. ¿Bien? Esto funciona así. Y sería fantástico si todo el mundo lo respetara. Lo cierto es que, por lo general, nadie lo respeta. ¿Sí? Y ahí vienen los problemas. ¿Bien? Fíjense, el código establece, todo conductor debe ceder siempre el paso en las encrucijadas al que cruza desde su derecha. Esta prioridad del que viene por la derecha es absoluta. ¿Sí? Es absoluta. Y solo se pierde, ¿sí? La ley dice, solo se pierde, es decir, cuando no hay prioridad de paso, cuando pierde el auto, ¿sí? Que viene en su derecha, la prioridad de paso, ¿sí? En los supuestos taxativamente enumerados acá en el propio artículo 41. Cuando hay una señalización específica en contrario, ¿sí? Esto nos remite al artículo 36, ¿sí? En el artículo 36 dice, en la vía pública, ¿sí? Los que circulan por la vía pública deben estar obligados, ¿sí? O deben circular respetando, primero, las señales de la autoridad, ¿sí? Segundo, las señales de tránsito, y tercero, las normas legales. ¿Qué quiere decir esto? Que en el campo, es decir, en la calle, ¿sí? Por más que yo tenga prioridad de paso, si yo tengo un policía en la esquina, ¿sí? Que me hace seña de que pare y le da con la mano prioridad a otro, pase a otro auto, ¿sí? Tengo que respetar esa indicación de la policía. ¿Bien? ¿Sí? Lo mismo, si yo estoy parado frente a un semáforo que está en rojo para ir a un embotellamiento y hay un agente de tránsito que está dirigiendo el tránsito y pese a que yo tengo el semáforo en rojo, me dice que pase y a los que tienen el semáforo en verde les dice que pare, ¿sí? Yo tengo que atender, ¿sí? A las indicaciones de la autoridad ahí. Bien. En segundo lugar, si no tengo autoridad, ¿qué tengo que respetar? Las señales de tránsito. ¿Sí? Y más allá que podemos discutir que algunas señales de tránsito distan mucho de su, digamos, correcta colocación o su estado y poca claridad que tienen, lo cierto es que hay digamos, un deporte nacional de no atender a la señalización de tránsito. Donde dice 60 se va a 80, donde dice 100 se va a 150, donde dice pare nadie pare, donde dice ceda el paso me apuro para pasar yo primero. Esto parece un deporte nacional en Argentina. ¿Sí? Y es así, pero hay que donde dice ceda el paso, el ingreso a una rotonda, que los que circulan por la rotonda es uno de los supuestos de prioridad, le ponen un cartel que dice ceda el paso. Nadie cede el paso. Si yo vengo derechito, vengo más rápido, me apuro. Y el que frene que viene por la rotonda, porque viene despacito. ¿Sí? Y eso atenta contra la fluidez del tráfico. La fluidez tiene que estar en la rotonda, que son los que ingresan y los que salen de esa rotonda. Y los que estamos en una línea directa, ¿sí? Estamos por atravesar esa rotonda, tenemos que esperar. ¿Bien? Y está señalizado, dice ceda paso. ¿Sí? Pero no nos quedamos contentos con eso. Bien, bien, entonces,
¿Cuándo se pierde esa prioridad de paso? ¿Sí? Se pierde con esas señalizaciones específicas, es decir, algún cartel o de la autoridad competente, en los casos de los vehículos ferroviarios. Es decir, si yo tengo un ferrocarril, ¿sí? un tren que está viniendo por las vías y no tengo señalización alguna, y yo le voy a decir, no, frena vos, que tenés 8 kilómetros de vagones cargados, ¿sí? Y espera que yo pase. No, no es así. Bien. Los vehículos de servicio público de emergencia en cumplimiento de su misión. ¿Qué es esto? Y tengo el patrullero, tengo la ambulancia que van con la sirena porque van a atender una emergencia, un robo, un accidente, etcétera, en la medida que vayan a atender una emergencia, no cuando van paseando o van fuera, digamos, de la atención de una emergencia. Los vehículos que circulen por una semiautopista antes de ingresar o cruzarla, se debe siempre detener la marcha. Es decir, si yo voy a intentar el cruce de una semiautopista, ¿sí? No puedo decir, yo tengo prioridad de paso. Después vamos a ver la prioridad de paso en las avenidas y el fallo de la Corte, en Salinas con Cao. Yo tengo que esperar, si voy a ingresar a cruzar una autopista, una semiautopista, tengo que esperar, ¿sí? No tengo prioridad de paso. Bien. Los peatones que cruzan, ¿sí? Lícitamente la calzada en la senda peatonal o en zona peligrosa señalada como tal, debiendo el conductor detener el vehículo si ponen en peligro al peatón. Es decir, el peatón tiene prioridad de paso, ¿sí? No importa que cruce por la derecha, por la izquierda o lo que sea. Tiene prioridad de paso cuando cruza por la senda peatonal. Bien. Las reglas especiales de la rotonda, ¿sí? Y cualquier circunstancia, se pierde la prioridad de paso en cualquier circunstancia cuando se desemboca desde una vía de tierra a una pavimentada. Vengo circulando por una calle de tierra y voy a cruzar una calle pavimentada. Por más que yo tenga prioridad de paso, por la regla de la prioridad de paso del 41 de la primera parte, yo debo frenar y ceder el paso a aquel que viene por la vía asfaltada. Bien. Si se circula al costado de las vías férreas respecto del que sale el paso a nivel. Esto es una cuestión de solidaridad, ¿sí? Básica. Si yo tengo un auto, ¿sí? Circulo por el costado en paralelo a una vía, y hay un auto que está cruzando la vía, ¿sí? Por un paso a nivel, no hablo de barrera, no, de nada, ¿sí? Yo no le voy a meter la punta del auto para cruzar primero y todos los que vienen atrás mío, y el tipo se queda parado con su auto en el medio de la vía, rezando, ¿sí? Para que no pase el tren y se lo lleve puesto. Ahí, quien está cruzando la vía tiene prioridad de paso. Todos, ¿sí? Tienen que cederle el paso, ¿sí? Parece un supuesto, bueno, con la poca frecuencia que tienen los trenes en Mar del Plata, parece un supuesto poco frecuente, pero pasa, ¿sí? Y después se haya detenido la marcha o se vaya a girar para ingresar a otra vía. Si yo tengo prioridad de paso y en vez de seguir derecho voy a doblar, a ingresar a esa calle, ahí el que dobla pierde la prioridad de paso que tenía. Bien. Lo mismo, yo pierdo la prioridad de paso si teniendo prioridad de paso llego a la esquina, hay otro auto, ¿sí? Y yo freno y le cedo, ¿sí? La prioridad de paso. Ahí perdí la prioridad de paso. Pero ojo con esto, si yo soy el otro conductor, ¿sí? Que no tengo prioridad de paso, y el que tiene prioridad de paso me deja, ¿sí? Pasar, frena, yo me tengo que cerciorar antes de intentar ese cruce, que no venga otro auto, ¿sí? Que sí tiene prioridad de paso y me lleve puesto, ¿sí? Acá no vale decir después, ya juez dice, no juez, yo no tenía derecho de paso, pero el que tenía derecho de paso frenó y me dio derecho de paso. En ese caso, ¿sí? El otro que vino tenía prioridad de paso, ¿sí? Y él tiene una prioridad de paso absoluta. Por ende, aquel que no respetó esa prioridad de paso va a responder. En principio, vamos a ver. Bien. Y por supuesto, si conduzcan animales o vehículos de tracción a sangre. Y esto es una cuestión sencilla, es decir, el vehículo a sangre
tiene una reacción menor, ¿sí? Entonces, es el que más fácil va a frenar, ¿sí? Y más lento, difícil va a avanzar. Entonces, si lo que tiende la ley de tránsito, una de las cuestiones que tiende es a tener fluidez en el tránsito, si le vamos a dejar pasar al caballo, pobre caballo, que viene cansado, tirando a veces el carro, y no es fluido el tránsito, si esperamos que haga todo el cruce. Bien. Hasta acá, ¿sí? Esta prioridad absoluta, cuándo se tiene y cuándo se pierde, ¿sí? Antes de la vigencia de esta norma, ¿sí? De la Ley Nacional de Tránsito, ¿sí? Inclusive antes diría de otra de la provincia, vos sabés que también establecía una prioridad absoluta, y en líneas generales, lamentablemente, se relativizaba esta prioridad de paso, ¿sí? Era como una regla de conducta vial que, obviamente, de observar se evita muchos accidentes de tránsito, muchísimo, ¿sí? La jurisprudencia da la sensación que no le había dado el lugar que tenía, ¿sí? Para mí, en una apreciación personal. No le había dado el lugar que debía tener, ¿sí? Y se la relativizaba, acudiendo a otras presunciones, ya no legales, sino jurisprudenciales, es decir, los jueces creaban presunciones, es decir, bueno, mire, la prioridad de paso juega en la medida que los dos autos hayan llegado, ¿sí? Al mismo tiempo. Si uno llegó primero, ¿sí? Y no tenía prioridad de paso, le hace perder la prioridad de paso al otro. Por ejemplo, en el caso del embistente, si el que tenía prioridad de paso es el embistente, si no, él embistió, ¿sí? Es el embistente mecánico, ¿sí? Entonces quiere decir, ¿sí? Que es responsable por el solo hecho de ser embistente, cosa que no es así, porque la condición de embistente, embestido, no define nada en un accidente de tránsito. Es una contingencia eventual, porque yo no tengo prioridad de paso, vengo rápido, me apuro, veo al que tiene prioridad de paso y digo, no, yo a este lo esquivo. Hago una maniobra evasiva y sí, en vez de yo chocarlo a él, ¿sí? Él me choca a mí en el costado. Bien. Fíjense que en materia de prioridad de paso, la ubicación de los daños y la ubicación de cuando a veces no se puede terminar la circulación, ¿sí? Porque dieron 80 vueltas los autos, si se puede determinar la zona de impacto de cada uno, es fácil determinar quién tenía prioridad de paso. ¿Sí? Quién venía por una calle y quién venía por la otra. ¿Sí? Más allá que por la generalidad de las veces se puede determinar, ¿sí? Por qué calle circulaba cada uno. Bien. Lo cierto es que hoy el legislador, ¿sí? La Ley Nacional de Tránsito, es claro y contundente en cuanto asigna este carácter absoluto, ¿sí? El carácter absoluto que otorga la Ley de Tránsito, la prioridad de paso. Derecha primero que izquierda, ¿sí? Derecha primero que izquierda. Demuestra la importancia, ¿sí? Que otorga el legislador, digamos, a esta norma de conducta. ¿Sí? Es una regla coactiva, ¿sí? de conducta vial. Tienen que observarla, tanto para lo que es para el ordenamiento vial, pero también una cuestión de educación vial, ¿sí? Fíjense, el decreto reglamentario, ¿sí? De la Ley Nacional de Tránsito, el decreto, la parte que reglamenta ese artículo 41, específicamente destierra una de esas famosas presunciones que aplicaban los jueces. La prioridad de paso dice, no, en una encrucijada juega independientemente de quién llega primero a la boca calle, ¿sí? Es decir, eso quiere decir, señor, no se apure, no acelera para llegar primero. Si usted no tiene prioridad de paso, no acelere antes de llegar a la boca calle para ganarle, ¿sí? O desplazarle la prioridad de paso al otro, ¿sí? Obviamente, más allá de esta regla que es absoluta, los jueces deben analizar, digamos, esta regla en correlación con las otras normas de tránsito que se puedan haber infringido en el caso puntual. Por ejemplo, el deber de cuidado del artículo 39. Bien. Fíjense una cosa muy importante en esto que la prioridad de paso es absoluto. Ojo, la prioridad de paso es absoluto, pero la Corte ha dicho, ¿sí? Que no es un bill de indemnidad textual, no es un bill de indemnidad que autoriza, que aparece por la derecha de otro vehículo a arrasar con todo lo que se encuentra a su izquierda. Es decir, yo tengo prioridad de paso y yo acelero, meto gas y me llevo puesto todo lo que tengo adelante. Total, tengo prioridad de paso. No, no es así. La prioridad de paso no es un bill de indemnidad para llevarme puesto todo lo que se cruza. ¿Sí? No.
Y este principio, insisto, que si bien esta prioridad de paso se marca que es absoluta, pero hay que analizarlo con todas las reglas de tránsito que puedan haber sido infringidas en ese caso. Es decir, si quien tenía prioridad de paso, ¿sí? Fíjense ustedes, si yo tengo prioridad de paso, pero yo vengo a 80 kilómetros por hora, 80 kilómetros por hora en ciudad, ha pasado, ¿sí? En una bocacalle común, no estoy hablando de la costa, donde el límite de velocidad es 60, límite de velocidad en ciudad 40 kilómetros, bocacalle 30, ¿sí? Yo vengo a 80 kilómetros por hora, ¿sí? Y tengo prioridad en aquella, yo imagínense, estoy en la otra esquina, ¿sí? Voy a 80 kilómetros, yo sé que en la esquina que viene, tengo prioridad de paso. Aquel que viene por una prioridad que no tiene prioridad de paso, cuando asoma al cruce, no ve nada, porque yo vengo lejos. El problema es que me acerco rápido porque vengo a 80 kilómetros por hora, ¿sí? Entonces, aquel que emprende, ¿sí?, un cruce, ¿sí?, no teniendo prioridad de paso, ¿por qué? Porque no tiene otro vehículo cerca, ¿sí?, y tiene la seguridad que emprende el cruce sin generar un obstáculo al vehículo que tiene prioridad de paso, ¿sí? Pero la prioridad de paso enseguida se transformó en un accidente, perdón, esa maniobra enseguida se transformó en un accidente porque el otro venía a 80 kilómetros por hora, ¿sí? Y no hay cálculo posible, ¿sí?, para estimar que no me va a impactar. Yo lo veo, pero no calculo la velocidad. Puedo ver que viene rápido, ¿sí? Pero a veces, entre que yo veo y tengo despejada la vista del cruce, me largo a cruzar porque está despejado, me sorprende el otro auto a 80 kilómetros por hora. Ese es el típico caso, ¿sí?, el típico caso de que ahí esa presunción de responsabilidad queda desplazada, ¿sí? ¿Se entiende? Vamos a ver ahora el tema de los daños a los peatones, ¿sí? Peatón es todo sujeto que circula por las calles. Tal vez es el más afectado cuando se produce un accidente de tránsito, porque el daño se genera, las lesiones se generan sobre su humanidad, sobre su persona, sobre su cuerpo. Impacta contra una máquina en movimiento, ¿sí? Máquina que tiene un desplazamiento de un peso considerable. El poder de daño de un auto es importante y muchas veces genera daños irreparables. También es cierto que cuando se producen dos colisiones entre dos automotores, como después vamos a ver, ¿sí?, y hay lesiones físicas, si los autos venían en la ruta, aún diría con los límites de responsabilidad, respetando el límite de velocidad, hay daños que son también irreparables y del mismo tenor de lo que le pasa a un peatón con un automotor, ¿sí? Fíjense, en el daño, cuando el daño se produce nada más entre un auto y otro auto, estamos hablando, y no hay lesiones corporales del conductor o de los terceros transportados. En definitiva, ¿qué hacemos? Y bueno, se rompió una óptica, un parabrisas, una puerta y un guardabarro. Y bueno, vamos, lo cambiamos, tenemos seguro bien, si no se paga, se consigue repuesto, se cambia y listo. Las cosas siguen igual, ¿sí? Pero cuando el daño se produce, por ejemplo, con un peatón, las cosas raramente siguen igual, ¿sí? Las lesiones, ¿sí?, cuando una persona es lesionada gravemente, no existe esa posibilidad de restituir las cosas al estado anterior, es imposible. No se puede reemplazar una pierna que se pierde en un accidente de tránsito, no se puede reemplazar un brazo, ¿sí? No se puede reemplazar las facultades cognitivas dañadas por las lesiones derivadas de daños, de lesiones en la cabeza, ¿sí? Entonces, acá esto se eleva de tono la previsión, ¿sí?, que hay que tener con el peatón. En lo que hace a la conducta del peatón, ¿sí?, tenemos que también analizar su conducta en el caso. ¿Por qué? Porque si se produce un accidente entre un automotor y un peatón, aplicamos, ¿sí?, 1157, responsabilidad objetiva, el peatón va a tener que demostrar que el impacto con la cosa riesgosa, con el automotor y los daños, ¿sí? Y el conductor puede demostrar, ¿sí?, el hecho, la culpa de la víctima, ¿bien?, con aptitud para romper este nexo causal, ¿sí? Es decir, hay que analizar y esto es importante, hay que analizar si el actuar de ese peatón
fue el hecho generador de ese accidente, o tal vez lo fue parcialmente. Y ahí tenemos que tener en cuenta acá esa prioridad de paso que establece la ley, que leí hace un ratito, de la prioridad de paso, perdón, del peatón. Pero fíjense que la Ley Nacional de Tránsito establece hasta dónde debe transitar el peatón, ¿sí? Y esto sirve también para analizar en el caso puntualmente si la conducta del peatón tiene la aptitud, ¿sí?, también para interrumpir ese nexo causal. Bien, fíjense, el artículo 38 habla de peatones y discapacitados. Los peatones transitarán, primero, en zonas urbanas, ¿sí?, únicamente por la acera u otros espacios habilitados a esa fin. En las intersecciones, por la senda peatonal. ¿Qué quiere decir? El peatón. Señor, usted peatón, camine por la calle, por la vereda, no camine por la calle. Ahora, si necesita cruzar, ¿sí?, si necesita cruzar la calle, hágalo por la esquina o por la senda peatonal, ¿sí? A veces nos encontramos con sendas peatonales que no están en la esquina, ¿sí?, pero están bien individualizadas las cebras, ¿viste? Las franjas blancas pintadas, y, por ejemplo, en la costa acá de Mar del Plata, la bajada de la base naval, está el cartel de paso peatonal y está pintado todo el paso peatonal. Es peligroso, no lo hagan, pero yo les diría que si alguno se asoma, ¿sí?, como vienen desde la base naval, los autos, y fíjense que hay 2 radares antes, ¿sí?, que marcan la velocidad de los autos, anímense a hacer un ejercicio, cuando el auto venga de lejos, de pisar la senda peatonal, a ver si alguno ya desde allá frena. ¡Ninguno! Y encima lo miran, ¿sí?, como diciendo, ¿qué haces? Es insólito, pero bueno, hay una prioridad de paso. Bien, tiene que caminar por la vereda, puede cruzar por la calle, obviamente por la esquina o por la senda peatonal, ¿sí? Excepcionalmente por la calzada, y por la calle, rodeando el vehículo, los ocupantes del asiento trasero, solo para ascenso y descenso del mismo. Bien, en zona rural el peatón, ¿sí?, dice, las sendas o lugares, el peatón debe caminar por las sendas o lugares más lejos posible de la calzada, es decir, por encima de los altos. Cuando los mismos no existen, las zonas rurales donde apenas existe el camino rural, le vamos a pedir que haya sendas o calzadas, ¿sí? Cuando no existen esas sendas, deben transitar por la banquina en sentido contrario al tránsito del carril adyacente, y durante la noche deberán portar brazaletes u otros elementos retroreflectivos para facilitar su detección. Si encuentran algún peatón, ¿sí?, que camine así, los felicito. Bien. Y bien, en zonas urbanas y rurales existen cruces a distinto nivel con sendas para peatones, su uso es obligatorio para atravesar la calzada. Esto trae un problema. Cuando hay zonas urbanas o rurales ustedes conocen esos cruces de peatones que están elevados a distintos niveles, es decir, que se hacen esos puentes peatonales para que crucen. Bueno, si hay un puente peatonal, ¿sí?, hay que cruzar por ahí. El problema es que tengo por ahí un puente peatonal y tengo que recorrer 800 kilómetros, ¿sí? Perdón, 800 metros para ir a ese puente peatonal. O sea, para cruzar 50 centímetros de cinta asfáltica, tengo que caminar 800 cuadras para el puente peatonal. Lo cierto es que la gente no usa ese puente peatonal para cruzar, ¿sí? Bien, pero debe el peatón hacerlo. Bien. Entonces, desde ya les digo, si el peatón cruza por la senda peatonal bien como corresponde, ¿sí?, y en la esquina el auto no frena, debiendo frenar, y lo atropella, ¿sí?, ahí no va a haber conducta del peatón posible que libere de responsabilidad. Son responsables, ¿sí? Acá no hay posibilidad que ustedes, ¿sí?, en principio, si atropellaron a un peatón que circulaba por cruzar por la esquina o por la senda peatonal, no hay posibilidad de liberación de responsabilidad. Distinto es cuando el peatón intenta, digamos, el cruce por el medio de la calle, o por un lado no habilitado, o camina por un lugar
que no está habilitado, respetando la forma, ¿sí? Y los elementos, por ejemplo, refractarios si era de noche, que debía hacerlo, ¿sí? Y acá lo que hay que hacer no es que frente a la infracción del peatón, ¿sí? Se exime de responsabilidad, ¿sí? Se libera de responsabilidad el dueño guardián del automotor. No, hay que analizar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, ¿sí? Hay alguna postura extrema, ¿cierto?, que sostiene que ahí en esos casos, frente a la infracción del peatón, el peatón que cruzó por la mitad de la calle, ¿sí? Hay culpa de la víctima y se exonera la responsabilidad, ¿sí? Yo no entiendo que no hay que sacar una conclusión automática y señalar que porque cruzó por fuera de la senda peatonal o por medio de la calle, o por donde no debía, que lo pise un auto, ¿sí? El titular, el dueño o guardián de la cosa se liberan de responsabilidad. Hoy en día la realidad es que la irrupción de un peatón en la calzada, es decir, en la calle, es un fenómeno corriente en nuestras ciudades, ¿sí? En nuestro país, ni hablar en nuestra ciudad. Y yo creo que la conducta del peatón debe ser valorada con realismo. Si bien es cierto que no debemos olvidar que el conductor del auto debe estar atento a todas las contingencias del tránsito y debe tener el dominio del auto para evitar accidentes, hay que analizar caso por caso. Ejemplo, si vamos circulando de noche, ¿sí? En una avenida, el máximo es 60 y el auto viene a 30, ¿sí? Hay dos camiones estacionados, está todo oscuro, y entre medio de esos dos camiones estacionados sale un peatón corriendo, ¿sí? Y lo embisten, y yo le diría que esa conducta es cuanto menos temeraria del peatón y exime de responsabilidad, por lo menos total y si no parcialmente, ¿sí? De responsabilidad al dueño guardián de esa cosa. Bien, ¿cómo vamos de tiempo? Uy, Son Una hora y 5. media. Uy, me pasé. Sí, se pasó 10 minutos, pero bueno. Me lo avisaron. O se durmieron todos, estaba entretenido. Bueno, me queda muchísimo por ver. Bueno, es un tema apasionante, ¿sí? Que tiene muchas aristas y tiene muchas casuísticas. Bueno, fíjense, a partir de ahora presten atención a la norma de tránsito. Presten atención a la norma de tránsito y vean, hagan un ejercicio, y me van a dar la razón. Hagan ejercicio. La próxima salida que hagan, ¿sí? Presten atención al resto de los conductores, o que manejan, o que son peatones, o van en colectivo, presten atención, ¿sí? El trayecto que hagan, por más corto o largo que sea, y cuenten cuántas infracciones de tránsito ven. Gente hablando por celular, personas sin cinturón de seguridad, autos estacionados en la 8ª, donde no puede ser, interfieren la visión, y puedo seguir nombrando, excesos de velocidad, autos que circulan que no están en condiciones, no digo sin BTV porque no se puede ver el vidrio, la oblea, pero que salta a la vista, de todo, ¿sí? Y van a ver que cuanto menos hagan una salida de 1 hora por la ciudad, y cuéntenla, doble fila, las dobles filas, los papis y las mamis en los colegios, de la doble fila, estaciona 2 cuadras más, que el chico camine, no te pongas en doble fila. Bueno, van a ver que como mínimo en 1 hora circulando por la ciudad van a encontrar 10. ¿Cuántos agentes de tránsito infraccionando? 0. ¿Bien? Chicos, me quedó mucho en el tintero. Lamento haberlo hecho tan largo. Buen fin de semana largo. Suerte mañana con la clase, creo que tienen con Tomás, que es mucho más entretenido y didáctico. Descansen. Hasta luego. Chao, Gracias. gracias. Muchas gracias. Chao.